por cierto, ya llegó para hablar sin censura, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, como Las Damas del Poder, el más reciente libro, aunque ya está escribiendo el que viene. El que está en circulación es Las Damas del Poder. García Luna, el Señor de la Muerte, también está disponible, y como referencia, Tierra Narca y la guerra que nos ocultan orgullosamente, parte fundamental del informarle a usted sin censura. Pues para eso me gustaba Salinas Pliego, mi querido Paco. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días, hasta allá, hasta Chicago. Es que me da risa Salinas Pliego, fíjate. Lo mismo que Raimundo Rivapalacio y sus defensores, ¿no? Solitos se dan una palmadita en la espalda. Oye, eres bien bueno. Oye, no tienes fuentes confirmadas, pero son verificables. Sus fuentes son imaginarias, uh, pero la verdad es que nada pueden confirmar, Vicente. Sí, Salinas Pliego salió, como dice Jaime, puro pájaro nalgón. Sí, mira, es que la verdad, Vicente, es que ese tipo no se esperaba, después de su el viernes primero publicó una serie de comunicados y de mensajes en el sentido que quería pagar y que había ya que tenía ganas de terminar con los litigios en la celebración de su cumpleaños. Lo volvió a decir en público. Sí, pues eso es bien bonito, sí, pero la verdad es que es un bocón. No se esperaba, Ricardo Salinas Pliego, la clase de respuesta que vendría desde el gobierno federal, no de la presidenta, olvídate, que vendría la presidenta para su mañanera de este lunes. Hizo traer al equipo pesado, hizo traer al equipo que verdaderamente conoce. Primero llamó a Arturo Medina Padilla, que fue la titular del Servicio de Administración Tributaria, o el SAT, el ente encargado de cobrar los impuestos en este país. Y Arturo Medina le dijo algo que le debe haber dolido más que un gancho al hígado, Vicente. No hay un solo papel, ni uno, que haya firmado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para llegar a un acuerdo con Ricardo Salinas Pliego. ¿Te acuerdas que él había dicho que había papeles, que tenían documentos, que habían llegado a un acuerdo? Ayer Arturo Medina, eso, la verdad, cuando lo escuché por la mañana, Vicente, dije, ese debe ser un gancho al hígado. Y ya con ese se murió políticamente hablando o financieramente hablando Ricardo Salinas Pliego. Le va a doler en el alma, porque si hay una persona que atestiguó una serie de encuentros entre equipos técnicos de gobierno federal y de Salinas Pliego, fue él, fue Arturo Medina, porque él era el titular del SAT, y les dijo, ni uno, y debe 74,000 millones de pesos, punto. Y te acuerdas que había dicho Ricardo Salinas, es que ya les adelanté 2,700, y Arturo Medina, que tiene todas en la mano, porque además desde que estaba en el SAT es un tipo buenísimo para los números, Vicente, le dijo esos 2,700 fueron de otro crédito fiscal, o sea, de adeudos, de fiscales anteriores, Vicente. Así que eso debe haberle dolido, pero en el alma. Y luego, ya para rematarlo, la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano, que también tiene todo a la mente, y prácticamente le dijeron que es peor que Pinocho, Vicente. Mentiroso por todos lados. Si estuvieran en un concurso de mentirosos, no sé quién sacaría la nariz más grande, si a Raimundo Rivapalacio o Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Pero mira, el comunicado que estabas leyendo es bien interesante, que los pone a los dos como mentirosos, ¿sí? Dice, que es el 1, 2, 3, en el cuarto punto, en Grupo Salinas valoramos y respetamos la palabra. El haberme dado la mano tiene más validez que un papel firmado. Vicente, a ver, tú llega con Hacienda y dile, ¿sabe qué? El procurador Andrés Manuel López Obrador me dio la mano, me dijo que no iba a pagar más impuestos. No, ahí te va otra. Llega a cualquier tienda de Electra y dile, me dijo Salinas Pliego que me fíe una licuadora o un sillón o un colchón, a ver si te lo dan. Vicente, con este punto, la verdad, ya él solito se está diciendo, soy un mentiroso, pero me dio la mano el presidente, pues sí,
El presidente le daba la mano casi, bueno, a todo mundo, pero también se lo daba a algunos pendejos, Vicente, ¿sí? Eso es la verdad. Con el respeto que me merece, oye, que no me merece Ricardo Salinas Pliego, está en este punto, está reconociendo que no tienen un papel firmado, que Andrés Manuel López Obrador jamás le firmó nada y con esto le tiran toda la mentira, Vicente. No hay un juez ni de esta corte nueva ni de la corte vieja que le pudiera haber hecho valer la palabra. Mira, yo, por ejemplo, allá en mi pueblo, en el Valle de Toluca, tengo unos vecinos que están en un pleito legal y llegó una señora y les dijo, es que a mí, mi esposo me dijo, se había muerto el esposo, y se me apareció mi esposo y me dijo que las 7 casas que dejó eran mías. Y pues, ¿qué dijo el juez? Pues bueno, según Salinas, le habría sido bueno, ¿no? Habría sido bueno, el juez, como siempre, como debe ser, la mandó a volar, pero esto le dolió en el alma, Vicente, porque lo están dejando como lo que es un mentiroso. Lo que fue a decir a la Arena Ciudad de México, que creo que es de su propiedad, es que sí quería pagar, pero además cuando hace cuentas, Grisel Galeano, cuando hace cuentas Arturo Medina y cuando hacemos cuentas de los dichos de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que es el 5º hombre más rico de este país, es que en realidad quiere pagar 5,000 millones de pesos, Vicente, ni siquiera el 10% de lo que debe. Quiere pagar 5,000 millones y seguramente dijo, ya agarré a mis indios y los hago tarugos. Así que no se esperaba esa clase de respuesta, Vicente. Y parece hoy trillado, pero tú recuerdas, porque estuviste cuántas veces en la mañanera, Vicente, de Andrés Manuel López Obrador, que él decía, no, hombre, yo soy fresa. La dura es Claudia Sheinbaum Pardo. Pues ayer, entre otras ocasiones, ayer lo descubrió a Ricardo Benjamín Salinas Pliego, Vicente, la presidenta, suavecita la mano, pero le deja caer unos mazazos en serio. Llamar a Arturo Medina fue como, la verdad, eso fue peso pesado. Y Grisel Galeano, que tú ya la has visto en varias ocasiones, yo la recuerdo mucho con el presidente López Obrador y ahora con la presidenta, que es una mujer que tiene todo a la cabeza, Vicente, no se le va nada. Lo sentaron a donde deben. Así que Ricardo Salinas Pliego no le aguantó ni un minuto del primer round a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Vicente. A la primera lo dobló. Ni a Melón, ni a Melón, supo. Vicente. La verdad es que ni a Melón, porque de inmediato, ¿qué fue a decir? A emitir este comunicado frente a la sistemática persecución en nuestra contra, acudiremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la presidenta le dijo ayer algo que para mí fue lo que lo remató, Vicente, que pague. No tiene nada que hacer conmigo ni con el gobierno. Ya hubo muchas reuniones técnicas, que pague. Y mira, yo te lo digo, Vicente, porque aquí pago mis impuestos, yo los pago cada mes. Cada mes, ni siquiera Ricardo Salinas Pliego tiene que ir a Hacienda ni a ninguna oficina del SAT. Yo cuando cuando me toca, le pido a mi contadora, ella entra al SAT y pide la forma de pago. Y yo hago una transferencia bancaria, ¿verdad? Bueno, pues Salinas Pliego no tiene que ir a platicar nada con nadie en el SAT, Vicente. Le puede decir a sus contadores, pásame las fichas de pago y se las van a entregar y allí puede pagar sus 74,000 millones de pesos, monto que incluye litigios activos desde hace más de 15 años. Y mira, ¿cómo se dividen los litigios de Salinas? Nada más para recordárselo y para recordarle todo lo que debe. Tiene 3 asuntos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 26,000 millones de pesos. Es más, puede pagarlos así en abonos, puede ir a pagar los 25,000 millones, los 26,000 millones de pesos que tiene la Suprema Corte. 3 casos. 5 casos en tribunales colegiados por 20,000 millones. Puede ir a pagar esos 20,000 millones, ya tienes 2 abonos chiquitos, así. Luego tiene 11 casos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por 8,000 millones de pesos, pues tienes otro pago, ya son 3 pagos. Luego 13 en otras instancias
por 20,000 millones de pesos adicionales. Así que tú ves, puede ser 4 o 5 pagos, no los va a tener que pagar todos de un jalón para cubrir sus 74,000. Así que, pero esos litigios nada más hay que hacer sumas, suman un poquito más de 74,000 millones de pesos más los recargos e intereses que genera, porque si yo me atraso en mis impuestos, Vicente, me cobran recargos. Ahora fíjate, nada más te voy a recordar, en el paquete económico que se presentó en octubre, principios de octubre para septiembre, pasado hoy octubre, para el paquete económico 2026, de la Secretaría de Hacienda, el pago completo de la deuda de Salinas Pliego, ¿qué podría resolver? 74,000 millones de pesos. 3 de los principales programas sociales del gobierno federal. Vivienda social, 33,000 millones de pesos. La escuela es nuestra, 26,000 millones de pesos. Y jóvenes construyendo el futuro, 25,000 millones de pesos. Así que ves, con esos recursos que este tipo se quiere robar, porque es un robo verdaderamente, yo quiero ver si tú vas a Electra, Vicente, o cualquiera de nosotros, y compra una televisión y le dices, ¿sabe qué? Démela más barata porque usted no paga impuestos y por lo tanto descuénteme los impuestos. Él te cobra los impuestos. Te cobra los impuestos. Así que con esos recursos, el gobierno federal puede beneficiar a millones de familias mexicanas, mejorar la infraestructura educativa y generar o crear oportunidades de empleo para jóvenes en todo el país. Así que lo de que pasó ayer en la mañanera, Vicente, fue un gancho al hígado que resintió y por eso ahora va a llorar con las autoridades o con instancias internacionales, ¿no? Así que, y luego lo otro, mira, rápido, porque me imagino que ya llegó Jaime Hernández, Vicente, y Norman Per, ya llegaron, rapidísimo. Raimundo Riva Palacio, pues es que mira, sí hay detalles, pero, perdón, dice, no hay detalles, pero hay varias versiones. No, hombre, pues yo puedo inventar 50,000 versiones. Hay una que disparó de arriba hacia abajo, otra de abajo hacia arriba. O sea, ¿de qué se trata? ¿De qué fuentes confiables son esas, Vicente? La verdad es que, Vicente, yo no tengo ni una sola duda, ni una, que estas versiones de Raimundo Riva Palacio salgan de voceros de Genaro García Luna y de Felipe Calderón Hinojosa. ¿Por qué? Y además yo lo he dicho, bueno, no lo digo, lo escribí en García Luna, el Señor de la Muerte. Raimundo Riva Palacio era considerado internamente en la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón la voz periodística o el vocero no oficial de García Luna. Raimundo Riva Palacio recibía versiones digeridas por Genaro García Luna para que las publicara como noticias cuando eran propaganda, Vicente. Así que yo no dudo que, pero voy a decirlo mejor como lo dice Raimundo Riva Palacio. Mis fuentes me dicen que era vocero de Genaro García Luna y de Felipe Calderón en cuestiones de crimen organizado. Mis fuentes, que no puedo revelar, me dicen también que Genaro García Luna le había puesto a 5 agentes de inteligencia para que le entregaran la información procesada por García Luna. Y mis fuentes me dicen también, Vicente, que Raimundo Riva Palacio, Jorge Fernández Menéndez, Carlos Marín, Adela Micha, Luis Sotro, Pedro Ferriz de Con, Leonardo Curcio, ¿cómo se llama este otro muchacho? Loret de Mola, y este otro muchacho Gachupín, Joaquín López Dóriga, entre otros, querían hacer candidato presidencial del PAN a Genaro García Luna, Vicente. Así que ya sabes de dónde salen las versiones de Raimundo Riva Palacio. Ahora uno puede decir, no, pero ya está por eso Genaro García Luna. Sí, pero Felipe Calderón está vivo. Y muchas de las fuentes de Genaro García Luna que le procesaban la información a Raimundo Riva Palacio están en la calle. Otras las controla Luis Cárdenas Palomino, que está preso, pero sigue operando desde la cárcel, Vicente. Así que esas son las fuentes de Raimundo Riva Palacio, Vicente.
Yo no tengo una sola duda. ¿Por qué? Porque por 6 años fungió como vocero no oficial, no formal, de Genaro García Luna. El otro, Vicente, se dan sus palmaditas, no, hombre, es un periodista de reconocida calidad. Y yo puedo decir, pues hay Jaime que nos dé unas lecciones, que lo conoce bastante bien, Vicente. Jaime, Norman, buenos días. Gracias, mi querido Paco. Ya llegaron el maestro Jaime Hernández, fundador y conductor de No Apto para Cínicos, y el querido Norman Pearl, que junto a Paco y a Jaime también encabeza de 7 a 9 de lunes a viernes en Norman Pearl TV. El maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero y como corresponsal de guerra, y le decía, lo espera de lunes a viernes a las 2 de la tarde, No Apto para Cínicos. Primero, voy contigo, Jaime, vamos dejando los temas. Raimundo Rivapalacio hablaba ayer de un atentado frustrado con balazos y esquirlas contra Omar García Harfuch. Omar García Harfuch le pone unas cachetadas guajoloteras con 2 o 3 frases ahí que desmienten el supuesto atentado frustrado. Ricardo Salinas Pliego salió, como lo advertiste ayer, pájaro nalgón, que no va a pagar en 10 días, sino que va a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, también hay que decir que Maduro ha confirmado que las relaciones con Estados Unidos están rotas. Hay suspensión inmediata de todos los acuerdos también de cooperación con Trinidad y Tobago. ¿Qué más? Y apañaron en Miami a Víctor Álvarez Puga, el esposo de la conductora de TV Azteca, Inés Gómez Montt, que pues eran buscados por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, y se fue a meter a Miami. Qué ganas de... No Sí, mames. Aquí estoy, ¿dónde, güey? En Miami, no mames. ¿A dónde te fuiste a esconder? A Miami, no mames. Pendejo, hasta pendejo. Pero bueno, ahí quedaron los temas, mi querido Jaime. sí, pero antes quisiera, porque ya sabes que mis presentaciones e intervenciones de este programa tienen como característica darles exclusivas. Y en esta ocasión tengo una exclusiva que quiero compartir con ustedes y todo nuestro auditorio. Fuentes bien informadas han conseguido, y mira que es difícil romper ese círculo hermético que le rodea. Se ha cuidado muy mucho de proteger su obra, su última obra, pero fuentes bien informadas ya me dijeron cuál va a ser el título del próximo libro del escritor Francisco Cruz. A ver, Sí. no, pórtate bien, Jaime, pórtate bien. No, según mis fuentes, el título de la próxima obra del maestro Paco Cruz es ¿Cómo me convertí en tesoro sensual de la nación? Ese es el próximo libro del maestro Paco Cruz. Mis fuentes que son bien informadas. Oye, Jaime, todo el mundo así, a la madre. ¿Cómo eres malo, Jaime, tú, hombre? Ya deja tus envidias, no seas celoso con Paco, por favor. Así es Raimundo Rivapalacio, según sus fuentes bien informadas. No. Ayer realmente, yo no sé si vieron ustedes la entrevista que le hizo Enrique Acevedo, el presentador de noticieros de Televisa en Radio Fórmula. Lo entrevista y le dice, Raimundo, que te hablamos porque tu columna narras un episodio que realmente nos ha sorprendido, ¿no? Y Raimundo, sí, pero antes quisiera decir que muchas de las cosas que yo he escrito no se confirman en el presente, sino muchos años después. Por ejemplo, ¿se acuerdan que alguna vez dije que habían atentado contra alguien y no quisieron confirmarlo, lo negaron, y 10 años después se vino a confirmar, ¿no? Y uno dice, chale, ¿no? Este tipo, bueno, haz de cuenta, en este caso, ¿no? Y entonces ya sabían ellos que Omar García Harfuch iba a comparecer ahí en el Congreso, y entonces la reportera de Radio Fórmula, Maru, no me acuerdo cómo se llama, una mujer ultracatólica, una mujer ultracatólica que desde siempre cubrió presidencia con Enrique Peña Nieto. Yo me acuerdo que esta Maru, creo que es Maru González, no me acuerdo.
Me acuerdo una vez en Nueva York cuando andaba de gira Enrique Peña Nieto, estaba toda la fuente. Entonces yo viajé de Washington a Nueva York para hacer una crónica y entonces llego al hotel donde tenía instalada la oficina presidencial, la sala de prensa, porque siempre llegaba, instalaban una sala, la avanzada le llamaban, una sala de prensa. Entonces llego a la sala de prensa y estaba desierta la sala de prensa. Y entonces digo, qué raro, no hay nadie aquí. Y entonces pregunto a los operadores, ¿no? Dice, oye, ¿y todos los reporteros de la fuente? Dice, no, ahorita andan de shopping, todos, y regresan ya cuando esté el boletín listo, y entonces, pero ahorita pues tienen que aprovechar el tiempo porque es poco el tiempo que vamos a tener. Entonces fueron todos de shopping. Y así era la cobertura la cobertura presidencial, ¿no? Se iban de shopping, les daban de todo, llegaban. Bueno, el caso es que Raimundo Rivapalacio vaticina, no, hoy vamos a ver en la rueda de prensa de Omar García Harfuch cómo confirma o si se atreve a desmentir, ¿no? Y la Mar González o Sánchez, no me acuerdo cómo se llama, le pregunta precisamente, oiga, quería saber, una columna que ha causado bastante, ha llamado la atención, un atentado que habría sufrido usted, ¿no? En su casa, ¿no? Y entonces Omar García Harfuch se queda, ¿what? Miren, para empezar, esa dice residencia que cita este señor, no es ni siquiera residencia, es un apartamento que todo el mundo conoce, es público, ¿no? Porque Raimundo horas antes había dicho, no voy a revelar la dirección donde está este sitio, porque si no, es cuestión de seguridad nacional, ¿no? Y entonces Omar García Harfuch se le deja ir, ¿no? No, esto es público, todo el mundo conoce. ¿Por qué? Porque muchas de las reuniones son ahí y no ha habido ningún atentado, ¿no? Tómala, se la vuelven a tomar al pobrecillo de Raimundo Rivapalacio, Omar García Harfuch, y de eso viven, ¿no? De eso viven, de crear escándalo, decir que ellos tienen las mejores fuentes de información. Ya no tienen acceso, ya no tienen fuentes de acceso. Antes tenían todo el acceso del mundo, se los daba todo les filtraban, todo. Pues eran los jilgueros de Palacio Nacional. Ahora ya no. Y entonces no les queda más remedio más que inventar, como un cuate que hoy dijo en la mañana que el maestro Paco Cruz ya tiene título para su libro. Así son estas cosas, queridos amigos. Así es que a mí, francamente, yo nunca creí, se los digo honestamente, que Raimundo Rivapalacio iba a terminar de esta manera. Yo caminé junto a él como reportero, cuando me acuerdo, cuando estábamos investigando la muerte de Manuel Buendía, yo decía, no, pues es muy entusiasta, es bueno. Y Raimundo se había colocado como uno de los mejores reporteros del Excelsior, pero lo había hecho en buena medida gracias a su apellido, Rivapalacio, porque antes Rivapalacio pesaba mucho, muy mucho, ¿no? Le daban premios nacionales de periodismo, de manera obsequiosa, por cierto. Admite que creías tanto en Raimundo Rivapalacio como hoy crees tanto en Salinas Pliego. Ándale. No. Yo tengo un montón de anécdotas que contar con Raimundo, pero ¿para qué sangrar? ¿Para qué sangrarlo más? ¿Para qué sangrarlo más? El caso es que ciertamente seguimos asistiendo a un episodio más de esta gente que ya no vive de consignar la verdad, vive de propagar la mentira en función de los intereses de quienes los sigan apadrinando. Me refiero a Carlos Salinas de Gortari, me refiero al antiguo régimen, básicamente, ¿no? Y lo de el señor Ricardo Salinas Pliego, válgame Dios, ¿no? Tremendo encontronazo que se llevó. Y como bien decía el maestro Paco Cruz, ¿no? Esa alusión que hace a los acuerdos cuando nos apretamos de mano, es más, creemos más en eso que en otros documentos firmados. Puras mandangas, puras mandangas. El señor tuvo la oportunidad, López Obrador le dio la oportunidad de arreglar sus cuentas y no aceptó. ¿Se acuerdan de esa mañanera en que Andrés Manuel contó la forma en que le había abierto la puerta para un acuerdo con un trato favorable?
pues dijo, bueno, pues yo le ofrecí esta oportunidad, no quiere, pero aguas porque la que viene, si ustedes creen que ella es fresa, no, el fresa soy yo. Así es que ahora se arrepiente mucho Richie Salinas de no haber aceptado esta oferta del presidente López Obrador y ahora, como diría nuestra insigne, queridísima presidenta, compre chocolate, paga lo que debe, sí. Vamos, Richie, a pagar, señores. Dicen que ya no es el tío Richie, sino el mandril Salinas Pliego, porque lo dejaron como mandril con tanta pinche nalgada que le dieron ayer en la mañanera del pueblo. Oigan, algo ha de estar mal, con mucho respeto antes de ir con Norman Pearl, en la cabecita de Ricardo Salinas Pliego. Ya recuperó Ceci algunas imágenes de este espectáculo grotesco en la fiesta de cumpleaños. Díganme si no está viejo ya para estas payasadas. Miren, es esta representación de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador o de la 4T con botargas de ratas y díganme si no está ya viejo para esas mamadas. Me mandaron las imágenes y dije yo, ¿qué pedo? Y los pendejos que fueron como público al evento, con mucho respeto, ¿qué onda? ¿Podrían darnos su opinión? ¿A eso iba? Bueno, a ver, Norman Pearl, aparte de lo que está quedando en la mesa, insisto, Maduro ya menciona que van a suspender relaciones con Trinidad y Tobago por hacerle el caldo gordo a Estados Unidos. No hay relaciones ya con Washington. Se viene la noche en Venezuela. Otra cosa, lo de Álvarez Puga en Miami, lo detiene ICE. La Autoridad de Inmigración de Estados Unidos termina deteniendo al esposo de Inés Gómez Montt. Hay algunos milloncitos ahí que tienen que aclararse, algunos miles de milloncitos, dije, que tienen que aclararse, más lo que le quieras poner a la mesa siempre, mi querido Norman Pearl. Hola, buenos días, Vicente. Buenos días a los maestros Jaime, Paco. Buenos días a la audiencia. Bueno, pues yo veo específicamente en el tema de Trinidad y Tobago, me da mucha pena que la primer ministro o presidenta, su más alta autoridad política, es una adoradora de Donald Trump y ella misma ha buscado mostrarlo a través de ejercicios conjuntos con algunos buques militares de los Estados Unidos para poder amedrentar a Venezuela, al pueblo de Venezuela, incluyendo al presidente Maduro. Yo creo que Trinidad y Tobago está haciendo un poquito punta de lanza, como lo fuera en su momento otros países cuando se rompieron relaciones, todos con Cuba, para aislarlo, ¿no? Me parece que ese puede ser uno de los propósitos que estaría buscando Estados Unidos, empezar a mostrar el desacuerdo de muchos países de América Latina con Maduro. Pero fíjese cómo son las cosas. Recuerdo perfectamente bien que Lula nunca estuvo de acuerdo con Maduro. Lula tenía una diferencia sustancial, inclusive para reconocer al mismo Maduro como presidente, por aquellas elecciones que en algunos casos algunos también, Estados Unidos, encabezado por Estados Unidos, consideraron falsas, ¿no? Irreales. Y Lula, que en su momento mantuvo una distancia con Maduro, ahora abiertamente ha dicho a los Estados Unidos, ha dicho a Trump que él quiere ser interlocutor válido, un árbitro entre Maduro y Estados Unidos para evitar que haya un desenlace de guerra violento en América del Sur. Me parece que Estados Unidos va a tener que lidiar con una fraternidad latinoamericana que eventualmente se va a ir mostrando con mayor fuerza. México se ha mantenido expectante, aunque condenando cualquier agresión.
porque también México no puede tomar una posición tan abierta como en su momento lo hizo con Cuba, cuando fue el único país que no rompió relaciones diplomáticas con Cuba y terminó por ser un poco el patito feo para Estados Unidos, pero un poco el hermano mayor para Cuba. Cuando nosotros hemos estado en Cuba, siempre el recuerdo lo tienen presente. México siempre fue un amigo incondicional de Cuba. No se va a dar de esa manera con respecto a Venezuela, son otros tiempos, son otros momentos, hay otro comercio, en fin. Pero yo sí creo que Trump debe de saber que hay insisto, una fraternidad hasta inconsciente en todos los pueblos de América Latina con respecto a Venezuela. Hay una solidaridad simplemente natural, ¿no? Y es lo que está pasando. Con respecto al caso de Raimundo Rivapalacio, bueno, pues él es un creador, todos los días dice una mentira, todos los días le dicen que es falso, todos los días, él no tiene problema. Él siempre, él sabe perfectamente bien que tiene que crear un pequeño cuento y ese cuento siempre tiene un propósito, eso sí, es un cuento con el propósito de afectar al movimiento de la 4T, a sus gobiernos, a sus personajes principales, y él todos los días está creando, no tiene que salir de un cuarto ni saber más, es su mente, es una mente que ya es enfermiza, que está creando todos los días narrativas falsas y sobre todo aventuras, ¿no? Él es un tipo enfermo realmente, en donde, por cierto, se le ha dado mucha difusión, se le ha dado a pesar de la falta de credibilidad, el tipo tiene presencia, tiene difusión porque los medios se encargan de difundir todo lo que él pueda pensar. Pero insisto, es un periodista inmerso en 4 paredes desde donde sale una información que siempre es considerada falsa. Bueno, lo que escriba y lo que vaya a escribir mañana o pasado va a ser falso. Ese es Rivapalacio, con fantasías deliberadas, yo le llamaría. En el caso de Salinas Pliego, él nunca ha querido pagar. Él nunca querrá pagar. El hecho de envalentonarse y llegar a su fiesta y decir que él ya iba a pagar en menos de 10 días, pues es una balandronada, es un acto para sorprender al mundo, para sorprender a México, asegurando que él, a pesar de ser una víctima, va a pagar. Ya, basta, les pago y a volar. No es cierto, él nunca ha querido pagar, porque él ha querido pagar siempre un 10% de lo que realmente debe. Y eso de que ha querido pagar ese 10% también lo pondría en duda. Porque el tipo, si paga todo lo que debe, hay quienes se han encargado de hacerle cuentas y asegurar que caería en la bancarrota, que no es capaz, que no tiene esa capacidad para pagar todo lo que debe, independientemente de que hay que recordar y tener siempre presente sus adeudos en el extranjero, ¿no? Concretamente en Estados Unidos, en 2 vertientes. Así que hablar de Salinas Pliego es hablar de un personaje que está tomando como estrategia, y lo dijo la presidenta, la victimización. Y es una victimización que a un tipo todopoderoso como él mismo se encargó de decirle a la gente que era, pues ya nadie le cree, ¿no? Salinas Pliego es un hombre que realmente hizo su patrimonio a través de la connivencia, de la complicidad con diferentes gobiernos prianistas, y él ahora está mostrando que sin un gobierno absolutamente a su favor y con la opción o la posibilidad de hacer negocios, no es nada. Él no es un empresario, lo he dicho muchas veces. Un empresario que se precie de tener justificación social es un empresario que paga sueldos decorosos a sus empleados y no los obliga a trabajar en pandemia, ¿no? Es una persona que paga impuestos.
Es una persona que tiene un sentido de solidaridad con el país. Este tipo no tiene nada. Ese tipo no es un empresario. Ese tipo es un individuo que logró tener un patrimonio falso, un patrimonio hecho a través de mecanismos deshonestos. Entonces, hablar de Ricardo Salinas Pliego tiene que pasar por la corrupción, tiene que pasar por la manipulación fiscal, tiene que pasar por todo lo que hicieron a través de un grupo de abogados. Él decidió invertir mucho más dinero en abogados y en sobornos que no, para poder evitar pagar lo que debe. Esto va a ser siempre una de las narrativas que tenemos o que tengamos en contra de este individuo. Pero, y ahí viene la pregunta seria. A ver, si yo me atraso, a mí me va como en feria, ¿no? Si cualquiera se atrasa, los trabajadores pues son cautivos en términos de impuestos. ¿Por qué? Porque se les descuenta de manera automática. Bueno, ¿qué va a pasar con este tipo, no? Yo ayer anoche lo decía, bueno, ¿cuándo va a ser el momento que veamos, que todo el pueblo de México vea cómo el tipo es requisado, es detenido, es obligado a pagar? Una quiebra sería inconveniente porque todavía hay gente que depende de sus empresas, pero se le debe obligar a pagar como a cualquier mortal, ¿no? Ya basta, ¿no? Han sido demasiado permisivos con este individuo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ya se debe en cuanto empiecen a salir las resoluciones, ya sin la posibilidad de que las apele, él debe de enfrentar un mecanismo para empezar a pagar todo, y el tipo, si se queda sin nada, bueno, pues será una condición a la que muchos pensamos que debió de haber ocupado toda su vida. Me parece que el gobierno mexicano ha sido permisivo, por supuesto, por la protección que tuvo a través del Poder Judicial, con la que ya no cuenta. Así que ahora va a pagar como todos los mexicanos, ¿no? Yo siempre he pensado que no tienen dinero suficiente para pagar todo lo que debe y a todos los que les debe, pero bueno, pues tienen que hacer algo, porque de otra manera nosotros vamos a seguir siendo espectadores de un juego, ¿no? De un juego en donde se esconde, llega, dice, ahora sí, mañana no, ahora me refugio en otra estrategia, y siempre lo mismo, ¿no? Ya tienen que irlo deteniendo poco a poco, y así como, y en la medida como vayan saliendo las resoluciones en su contra, que todas van a ser en su contra, empezarle a cobrar públicamente, porque si esto se hizo público, porque así se decidió, pues ahora hay que hacer público la forma como va pagando. No podemos esperar otra cosa. Claro. Sobre el tema Álvarez Puga, ¿saltarán ratas del barco que se hunde? Pregunto, se le acusa de una malversación ahí de cerca de 3,000 millones de pesos, blanqueado, delincuencia organizada, lavado de dinero en el sexenio de Peña Nieto, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, que, por cierto, dice Jorge Armando Rocha, presumía en sus tiempos de Peña Nieto bolsas de hasta 8 millones de pesos. Quería asilo político en Estados Unidos el señorón, pero fue detenido por ICE el 24 de septiembre por problemas de la visa. Ahora sería buscado, me imagino, en extradición, o sería enviado a México para que enfrente acusaciones como facturero. Mi querido Paco, ¿qué es lo que sabes de esto? Si es que tienes información sobre Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont. Vicente, bueno, sí, déjame nada más. Bueno, te lo doy rápido eso y porque estás en Chicago y hay que hablar tantito de Chicago. Pero sí, Álvarez Puga fue detenido en Miami o Miami, como quieran decirle,
y deben caer más. Hay una persona que no se habla mucho, pero que es el principal responsable. Se llama Miguel Ángel Osorio Chong, que fue secretario de Gobernación en el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto. A través de Miguel Ángel Osorio Chong e Inés Gómez Montt y Álvarez Puga, se creó una serie de empresas o una red de empresas a fantasma para lavar dinero. Y eso configura, porque además eran otros cómplices, algunos de ellos están detenidos, delincuencia organizada. ¿Debe solicitarse la extradición? Sí, debe solicitarse la extradición necesariamente. En un caso público, abierto, conocido, Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Montt, que era una persona muy mediática, y por eso me sorprende que se hayan ido a Miami. Siempre Inés Gómez Montt y Álvarez Puga tenían una sociedad de complicidad con Miguel Ángel Osorio Chong, Vicente. Así que no, eso no debe pasarse. Miguel Ángel Osorio Chong es el hombre que trianguló los recursos, pero además, si lo recordamos, a través de Miguel Ángel Osorio Chong salieron del gobierno de Peña Nieto 750 millones de dólares para entregarlos a Genaro García Luna. No lo digo yo, lo dije en su momento. Hoy está probado, documentado, que Miguel Ángel Osorio Chong fue el hombre para crear empresas fachada, empresas fantasma. García Luna es uno, pero Inés Gómez Montt, 3,000 millones de pesos, Vicente, a través de las llamadas factureras, que sirven ¿para qué? Para desviar recursos públicos en papel de complicidad. Así que Manuel Álvarez Puga, Víctor Manuel Álvarez Puga es un hombre completo, con Inés Gómez Montt son responsables de eso y debían necesariamente las autoridades ir tras Miguel Ángel Osorio Chong, que fue la cabeza maestra de lavado de dinero, peculado o malversación de fondos, corrupción, que también se configura ese delito. Y nada más, mira, para recordarlo, Vicente, en marzo pasado, cuando ya había todos los visos de que ese Poder Judicial viejo se iba, un tribunal, por órdenes de Norma Lucía Piña Hernández, ordenó descongelar las cuentas bancarias de Inés Gómez Montt y de su esposo. Les descongelaron toda la lana que tenían. Pues sí, el gobierno criticó, criticó todo esta medida y todo, pero nada podían hacer. Así como descongelaron las cuentas de la esposa de Genaro García Luna, las de Luis Cárdenas Palomino, les descongelaron las cuentas a estos angelitos. Vicente, los investiga la PGR desde 2019. Sí, desde 2019. Además de Miguel Ángel Osorio Chong, hay por lo menos otros 5 involucrados en la creación de esas empresas factureras. 3 están ya recluidos aquí en México, pero todas se supone, las investigaciones han encontrado que Inés Gómez Montt, Álvarez Puga, su esposo, estas 5 personas, y Miguel Ángel Osorio Chong, entre otras, se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a su organización criminal. Así que bajaban cargas tributarias, ocultaban operaciones que debían pagar impuestos, de tal manera que se impedía el rastreo de esos recursos. Pero Miguel Ángel Osorio Chong, Álvarez Puga e Inés Gómez Montt son la cabeza siniestra de esa banda que se dedicaba a la evasión fiscal, Vicente, o elusión fiscal, lavado de dinero. Después huyeron, pero el desvío de recursos públicos estaba bien configurado, la delincuencia organizada, el lavado de dinero y el cohecho. Así que, y bueno, estás ahí nada más, Vicente, en Chicago, rapidísimo, para que Jaime y Norman tengan tiempo.
advertimos desde hace muchos meses, más o menos desde febrero, que Trump estaba configurando una policía similar a la Gestapo nazi, y eso es lo que está pasando en Chicago. Tienen una Gestapo atrás de ellos, Vicente, encapuchada a pesar de todas las quejas, y esa Gestapo va a seguir operando porque es una iniciativa política personal de Donald Trump. Vicente, Norman, yo ya sabes, Jaime, @Paco Cruz Jiménez, en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez, en Facebook, Vicente. Buenos días, Jaime y Norman. @Paco Cruz Jiménez en lo que era antes Twitter, ahora X, para que apoye al maestro Paco Cruz. Jaime, a las 2 de la tarde en No Apto para Cínicos. Por cierto, la presidenta dice que se ha desactivado lo de los aranceles o los impuestos con Estados Unidos. Y Ciro Gómez Leiva dice que ha cumplido 365 días de encierro porque se está escondiendo Andrés Manuel López Obrador. Oh, bueno, perdón. Vas, Jaime. No, yo quería puntualizar un detalle. La detención de Gómez Puga se produce el 24 de septiembre y desde ese entonces no se sabía nada, y hasta ayer salta la liebre de que había sido detenido. La pregunta es, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué durante tanto tiempo este señor o no estaba en la mira de la fiscalía, o la fiscalía había tardado? Hay algo extraño aquí, porque incluso le había dado tiempo para solicitar asilo político, cosa que todavía no le responden. Pero me llama mucho la atención que yo no sé si aquí la fiscalía actuó de forma negligente, si había ficha roja o no de la Interpol contra este personaje y su esposa. En fin, yo creo que son cosas que interesan mucho y la fiscalía tendría que aclarar, ¿no? Y hay, retornando al tema del tío Richie, me llama muchísimo la atención el dinero que está circulando entre gente que están respaldando al tío Richie. ¿Y a qué me refiero? Hoy en la columna del Universal, Salvador García Soto habla de que lo que está protagonizando Richie, el tío Richie, es una estrategia para colocarse de cara a las elecciones presidenciales del 2030. Dice Salvador García Soto que esta estrategia de Richie Salinas pasa por apelar su caso ante la Corte Interamericana, y dice que si el gobierno de Claudia Sheinbaum va contra él, va a ser el peor error que va a cometer el gobierno, porque lo va a convertir en víctima, y mucha de la gente que está descontenta contra el oficialismo se van a colocar del lado de Ricardo Salinas Pliego, y eso lo va a potenciar como candidato a la presidencia. Yo no sé de dónde sacan estas jaladas de análisis el señor García Soto, de verdad. Yo no sé cuánto le estén pagando, pero mira que publicar este tipo de memeses, yo no sé, de verdad, en serio. Los espero a las 14 horas en nuestro programa No Apto para Cínicos. Ya saben que contamos con el mejor editorialista, Yago Batusay, que es capaz de desmenuzar en 5 ladridos. No cualquiera hace eso, ni Raimundo Rivapalacio, ni Carlos Loret de Mora, ni Salvador García Soto. Solamente Yago Batusay es capaz de hacer eso. Y a las 19 horas con mi querido Norman Pearl y el autor del libro Cómo me convertí en tesoro sensual de la nación, el maestro Paco Cruz. Vas a cerrar tú, mi querido Norman. Bueno, pues simplemente pensar que hay algo muy raro, ¿no? ¿Cómo es detenido Álvarez Puga hace 3-4 semanas por razones migratorias? ¿Y pues dónde quedó esa ficha de Interpol que teóricamente existía? Sabemos que él se va del país para evadir acusaciones por lavado de dinero, crimen organizado y desvío de fondos públicos. Todo esto durante el sexenio de Peña Nieto. Entonces, a ver, ¿por qué privilegian la detención por encima de estas acusaciones? Por razones migratorias. ¿Nos suena un poco absurdo? Es un poquito lo que le pasó al hijo de Julio César Chávez, ¿no? Que lo detienen por razones migratorias, cuando que él tenía
acusaciones de otra índole de mucho mayor peso. Entonces, en estos casos, nosotros tenemos que pensar qué está pasando. Ahora, ¿cómo no está detenida Inés Gómez Montt? Por razones migratorias, pues quizá tenga algún pasaporte, pero ¿por qué no ha sido detenida por las mismas causas por los mismos delitos que se le acusan a su esposo, ¿no? Son cosas muy raras, son cosas que no se pueden explicar fácilmente, pero son cosas que el pueblo de México merece saber, porque aquí fue un golpe muy fuerte al erario, a través de mecanismos absolutamente gangsteriles, ¿no? En donde ciertamente tienen sociedad con Osorio Chong y una serie de personajes de la política mexicana que deben ser expuestos pronto, ¿no? Ojalá que no nos quedemos en el que pues no pasó nada, realmente eran acusaciones infundadas, nunca cometió ningún delito y se fue del país porque querían vivir en Miami, ¿no? Ese puede ser la reflexión. Bueno, pues ahí me encuentran en X como Norman F. Pearl, lo mismo que en Facebook, y más tarde con estos señores, el maestro Paco Cruz, el maestro Jaime Hernández y un servidor. Les esperamos de 7 a 9 de la noche con Norman Pearl. Nada más recuerden, busquen Norman Pearl TV y con eso ya entran de 7 a 9 de la noche, de lunes a viernes. Les esperamos. Muchas gracias. Muy bien, pues ya saben, de 7 a 9, de lunes a viernes, en la noche, con los 3 señores que nos acompañan todas las mañanas. A las 2 de la tarde, No apto para cínicos, con el maestro Jaime Hernández, y dejamos escribir su libro, el que se viene, al maestro Paco Cruz. No le hagan caso a Jaime, obviamente no se va a llamar así, ¿eh? Para que las despistadas y los despistados no se vayan a creer el título del libro. Mi querido Paco, mi querido Jaime, mi querido Norman, estamos al pendiente. Muchas gracias. Nos vemos al rato, Paco. Déjenme decir algo. Ese título lo confirmó Raimundo Rivapalacio. Hay que creerle. Sale, Norman, cuídate. Los maestros Norman Pearl, Paco Cruz y Jaime Hernández. A usted le pido que nos siga ayudando con los likes. Dele clic al dedito hacia arriba, dele clic al pulgar hacia arriba mientras esperamos a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en esta mañanera del pueblo. Ayúdenos con lo que no cuesta, pero que sí cuenta. Busque la manita hacia arriba y dele clic. Ese es el like. Suscríbase o revise sus